Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos presenta ese diálogo de Jesús con Natanael, a quien le alaba el ser el buen israelita. Natanael extrañado dice: ¿de dónde acá que tú me conoces? ¿Por qué dices eso de mí? Y quizás Jesús le muestra las evidencias de dónde, cómo lo conoce, y por eso empieza a creer en que Jesús es el Mesías. Jesús nos conoce, Jesús está siempre a nuestro lado, y Jesús, que camina siempre cerca de nosotros, sabe quiénes somos, por eso nos llama, por eso nos elige. Hoy, en este diálogo con Natanael, Jesús muestra cómo las circunstancias, cómo aquello que muchas veces Natanael ha vivido, Jesús se lo menciona. Y estando debajo de la higuera, dice, ese acontecimiento de la higuera marca la vida de Natanael, porque ahí es donde Jesús hace un llamado especial a Natanael para que lo siga. Jesús está siempre caminando cerca de nosotros. Jesús nos conoce y nos identifica, por eso nos llama. Y hoy la palabra de Dios nos hace quizás reflejarnos en Natanael, donde sentado ahí junto a la higuera, Jesús identifica que es un buen israelita. Jesús nos puede estar también a nosotros referenciando siempre, no como israelitas, sino como un buen cristiano, en la medida en que nosotros hacemos posible que el reino de Dios se acontezca en nuestra vida, en nuestra realidad. La presencia de los arcángeles en este día, la presencia de los ángeles custodios, evoca esa presencia de Dios permanente que está siempre con nosotros, que está siempre ahí aconteciendo, no para que creamos en un milagro de ángeles que acontecen como seres sobrenaturales, sino como la voz permanente de Dios que nos está guiando, que nos está acompañando, que nos está iluminando. La voz de ese Dios que quiere que nosotros hagamos visible en nuestra vida la palabra, que hagamos ese acontecimiento de la palabra en nuestros actos. La palabra ángel significa precisamente esa voz de Dios que siempre está con nosotros, esa voz de Dios que siempre nos está hablando al corazón, que nos está hablando en nuestra mente para que nuestros actos puedan coincidir entre la palabra y las acciones. Esta voz de Dios que siempre acontece a través de personas, del ministro de la iglesia, del hermano que te acompaña en tu grupo de oración, del testimonio de aquellos hermanos y hermanas que siempre están llevándonos a Dios, al encuentro con Dios. Ahí Dios nos habla. Es la voz del ángel, es la voz del arcángel que siempre custodia nuestros pasos, que siempre custodia nuestra vida. Por eso hay que entenderlos no como aquellos seres sobrenaturales que tienen algunas figuras que ya conocemos, sino la voz de personas concretas que nos están hablando siempre de Dios, que nos están llevando a Dios. Así como Jesús acerca a Natanael en esa construcción del reino de Dios, que lo lleva a creer que es en última la respuesta a esa palabra, que le creamos a Él, que creamos a Jesús, a quien Dios envió al mundo, que creamos en su palabra, es precisamente la respuesta de esa voz del ángel que permanentemente nos habla al corazón. Cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a nuestro grupo de oración y oímos la palabra de Dios, la respuesta a esa palabra debe ser siempre una respuesta de conversión, una respuesta de testimonio, una respuesta a esa vocación a la que hemos sido llamados. La palabra de Dios que hoy acontece en nuestra vida, que sea siempre viva, eficaz, fecunda, que sea siempre una palabra que nos lleve a la conversión, a la transformación de nuestra vida, al cambio de una vida nueva. Que esos ángeles custodios que siempre acontecen en el consejo de una madre, en el consejo de un padre, en la respuesta fraterna de los hermanos, en la comunión entre todos con los que oramos en la parroquia, con los que servimos, esa es la voz del Dios que nos custodia a través de esos ángeles que están siempre a nuestro lado, aquel que con su testimonio de vida nos habla, nos representa a Dios, aquel que con su palabra nos acerca a Dios. Ese es el ángel, ese es el arcángel que Dios envía para que estemos siempre cercanos a Él. Que hermano y hermana cristovidente,
en esta solemnidad, en esta fiesta de los ángeles custodios, le pidamos a Dios que así como Gabriel, el Dios que nos habla, como Miguel, quien como Dios, como Rafael, medicina de Dios, sean ellos aconteciendo en nuestra vida, sean ellos dándonos esa voz, ese aliento, ese ánimo que necesitamos para seguir el caminar de Dios, pero sobre todo para continuar la misión que Dios nos ha dejado. Que el Señor Todopoderoso bendiga nuestra vida, que el Señor Todopoderoso custodie nuestros corazones y nuestra mente para que nuestros actos y nuestras palabras sean siempre bendición para los demás. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.